María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez. Y hoy les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ingeniería para Líderes. Hoy hablaremos de la importancia de la prevención en los proyectos de ingeniería. Para eso tenemos como invitado a Cristian Salgado, superintendente de Ingeniería de GNL Quinteros, Francisco González, jefe de proyectos de infraestructura de GNL Quinteros, y Pamela Arias, especialista en prevención Cerniagiomin B de la Gerencia de Ingeniería de Pares y Álvarez. Para comenzar a discutir, Cristian, partamos contigo. ¿Qué tan relevante es la aplicación o fue la aplicación de simulacros para evitar cualquier tipo de evento o prevenir cualquier tipo de evento cuando se hizo el muelle de GNL en Quintero? Ok, hola, un gusto, Luisa, y gracias por la invitación. Mira, es fundamental las simulaciones y antecedentes previos para cualquier tipo de ingeniería, ya que te permite tener certeza, te permite tener antecedentes para toma de decisiones para realizar diseños en fases de ingeniería. En nuestro caso, GNL Quintero tomó referencias, por ejemplo, para su diseño del muelle, la altura del muelle, layout de terminales, porque no solo una planta es una infraestructura más completa, edificios, toma de decisiones para después implementar puntos de encuentros de emergencia, zonas inundables. Todas estas simulaciones, normalmente matemáticas, ayudan a la toma de decisiones del desarrollo futuro del proyecto y de su operación más adelante. Francisco, desde el punto de vista de ustedes, o de tu área más bien dicho, ¿qué relevancia tiene esta toma de estas prevenciones o estos simulacros? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Desde un punto de vista estructural, que es mi especialidad, puedo complementar, por ejemplo, la importancia de algunos aspectos en el diseño. Por ejemplo, en el muelle fue importante para una buena respuesta ante un tsunami, ¿cierto?, consecuencia de un gran terremoto, la orientación en la cual se atraca la nave, el buque. Esta queda con su proa mirando hacia el poniente, ¿cierto?, con su popa hacia el continente, pensando en una rápida evacuación, por ejemplo. A diferencia de otros puertos en los cuales las naves se amarran con su espía a vitas, acá hay ganchos de amarres. Y estos tienen la particularidad de ser de largada rápida y de manera también de que se activan de manera remota desde sala control. Entonces, ante alguna gran emergencia, se puede soltar las amarras del buque, ¿cierto?, de las espías, de manera rápida y remota, ¿ya? Y eso diferencia este puerto de otros. También Cristian mencionó la importancia de la altura del muelle, que está por sobre una mayor ola proyectada con respecto a un gran terremoto. Y además hay sistemas predictivos de monitoreo, ¿cierto?, también de las condiciones climáticas, ¿ya? Entonces, a manera de resumen, tenemos algunos aspectos bastante importantes y puntuales en este puerto. Pame, ¿cómo se incorpora la prevención de riesgo en este tipo de proyectos que son tan grandes? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Mira, la verdad de las cosas es que nosotros como Pares y Álvarez, en nuestros proyectos en los cuales hemos participado o estamos participando actualmente, incorporamos la prevención de riesgos desde etapas tempranas. ¿De qué forma? Trabajando en base a la jerarquía de control. Trabajamos a la par con nuestros clientes de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los diversos escenarios que se nos presentan día a día. Siempre eliminando desde la base lo que es el peligro. ¿De qué forma? Eliminando, sustituyendo, realizando mejoras de ingeniería
trabajando en la base alta de la cúspide de la pirámide. ¿Cuál es la idea hoy en día de nuestros proyectos, de nuestros diseños? Eliminar el peligro desde la base con barreras duras y no barreras que sean blandas y que sean fáciles de transgredir por parte de los colaboradores. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de talleres con nuestros clientes, talleres de seguridad, salud ocupacional, talleres de sustentabilidad y apoyando a nuestros ingenieros o especialistas en los talleres de constructibilidad. De esa forma lo hacemos. Ustedes, estas preguntas para los dos, Francisco y Cristian, ustedes cuando están pensando en desarrollar un proyecto o una mejora en alguna de las plantas de GNL, ¿se piensa en esto también previo, en la etapa de la ingeniería de detalle, antes de empezar a meter camiones y hacer estructuras? Sí, correcto. Cuando se hacen los diseños, cuando se hacen procesos de ingeniería, se toman una serie de parámetros, como mencionaba Pamela, el tema de constructibilidad, la mantenibilidad, accesos, interferencias, una serie de parámetros que tienen que estar reunidos en un proceso de desarrollo final de ingeniería para que después su implementación sea la adecuada, considerando, abarcando la mayor cantidad de tópicos posibles en esa orden. Hay algunos que otra vez, en algunos casos no aplicará, por ejemplo, ciberseguridad, para infraestructura a lo mejor no, pero sí para un proceso de desarrollo industrial también se debe tener en consideración, ya que tienes sistemas de salas de control, donde pueden verse afectados por ciberseguridad, pero es un parámetro también a considerar. Sí, nosotros en la interna, como área de ingeniería, como primer eslabón de desarrollo de un proyecto que finaliza, ¿cierto?, con pruebas y puesta en marcha, tenemos también controles internos que cada proyecto debe considerar al momento de esta conceptualización, de este diseño de ingeniería. Y sin lugar a duda que el tema de seguridad, más allá del diseño, sino que incluso proyectándose cómo esto va a operar, cómo se va a construir también, es parte de las revisiones que hacemos como equipo de ingeniería para los distintos proyectos. Puedo estar equivocada, pero tengo la sensación de que este tema de seguridad en la etapa previa a la construcción del proyecto, ya hablemos de la ingeniería de detalle, por ejemplo, es algo que nos lleva como mucho tiempo funcionando, como que tengo la sensación de que la seguridad era algo que se aplicaba cuando ya estábamos con la planta construida y aparecían los prevencionistas de riesgo y te decían hay que poner un cartel acá o iluminar con una luz acá. Sí había consideraciones obviamente en los cambios que había que hacer en la ingeniería de detalle, porque una escalera quedaba más o menos incómoda o más incómoda desde otro punto de vista, pero el tema de seguridad y prevención mismo en la etapa previa a la construcción es algo nuevo o nuevo, no sé, tendrá años, algunos años, o estoy equivocada. Luisa, te contesto yo, mira, hoy en día las empresas están muy preocupadas de, al menos acá en Chile, en Europa se ve mucho que existen trabajadores. Todavía en Chile vestimos al trabajador para que vaya a su centro de trabajo, al sitio de trabajo. Tú te vas a Europa y Europa hay muchas empresas en las cuales el trabajador, los IPP, que vienen siendo la última barrera ya de esta pirámide, hay muchos procesos en que ellos en realidad, la verdad las cosas con suerte, utilizan unos lentes, guantes y listo. Hoy en día en Chile lamentablemente todavía disfrazamos al trabajador para que enfrente su día a día, para mitigar cuando un accidente o un evento no deseado se provoca. Efectivamente hoy día la industria, no tan solo la minería,
está más preocupada y ocupada, por decirlo así, en crear estas barreras duras, ¿ya? Porque se han dado cuenta que la verdad las cosas es que una barrera blanda como retirar un EPP, retirar un dispositivo de seguridad, es mucho más blanda por parte de los trabajadores. Entonces, el incorporar procesos, el incorporar costos desde la base del diseño ha ayudado, por ejemplo, un correcto diseño ergonómico ayuda a que ese trabajador a futuro no sufra una enfermedad profesional. Entonces hoy en día yo, por mi parte, por el área de prevención, considero que hay una mayor preocupación, no tan solo en el área de prevención, sino que además están muy preocupados de la mitigación en cuanto a disminuir la huella de carbono, por ejemplo. A utilizar energías limpias, energías renovables en muchos procesos. Ahí, Luisa, yo creo que ha sido, y Pamela, yo creo que ha sido un proceso, ¿eh? Yo creo que inicialmente los diseños, las ingenierías originales de hace 20, 30 años, obviamente han ido sufriendo un proceso de evolución. Van apareciendo nuevos tópicos, nuevas necesidades, nuevas conciencias. Como dice Pamela, el medio ambiente, tal vez hace 50 años atrás no era un tema tan primordial como hoy en día. La ergonomía tampoco, la prevención del trabajador también, el efecto de iluminación, ese tipo de cosas antes no. Yo creo que ha sido un proceso evolutivo del constante desarrollo y aprendizaje tanto de las ingenierías como de las industrias y como también de los objetivos del país, que es sumamente importante. A medida que cada país va logrando desarrollos, obviamente pasa ese nivel de conciencia, como decía Pamela, que a lo mejor ya en los países más desarrollados la gente usa menos EPP y tal vez ya pasó por las experiencias que probablemente nosotros estamos pasando hoy en día. Hay una cosa que me gustaría dejar claro, por si acaso, es que una cosa es la prevención con los trabajadores y otra cosa, por ejemplo, es lo que hablaba Cristian y Francisco hace un rato, en cómo pensar construir el muelle, por ejemplo, para enfrentar un terremoto. En ese sentido, me gustaría dejar súper claro que Chile tiene unos estándares altísimos desde hace muchísimos años, porque es uno de los países más sísmicos del mundo. Por lo tanto, tenemos una ingeniería estructural, yo diría que una de las mejores del mundo, si no estoy exagerando un poco, ¿no? Sí, bueno, nuestro país está en una zona sísmica, históricamente sísmica, ¿cierto? Tenemos el mayor terremoto registrado, ¿cierto?, de la historia, y es recurrente, ¿cierto?, tener grandes eventos a lo largo de toda nuestra costa, ¿cierto?, por las características tectónicas, ¿cierto?, de subducción de la placa de Nazca, ¿cierto?, bajo la placa sudamericana. Importante mencionar que nuestra planta cuenta con un criterio de diseño sísmico, ¿cierto?, que está basado en normativas tales como la NFPA, la NFPA 591, ¿cierto?, y la AC7, el cual categoriza internamente toda la infraestructura, la encasilla en 4 categorías, ¿ya? Y además nuestro criterio sísmico somete a cada una de las estructuras, ¿cierto?, a 2 eventos, ¿ya? 2 potenciales eventos. Uno internamente llamado Operational Basis Earthquake, con un intervalo de retorno cercano, ¿cierto?, del orden de 475 años, o sea, un evento principal dentro de ese intervalo de tiempo, y otro aún mayor, ¿cierto?, con mayores aceleraciones, denominado Safe Shutdown Earthquake, con un intervalo, un retorno de 2.475 años. Ante esos 2 grandes eventos, ¿cierto?, fueron realizadas las simulaciones para toda la infraestructura de esta planta, ¿cierto?, entendiendo que hay estructuras que son críticas, ¿ya? Y ante un gran terremoto deben permanecer y no deben colapsar. Quizás Cristian puede profundizar un poco la vivencia que estuvo del terremoto del 27F.
que está dentro del top 5, ¿cierto?, de los terremotos que sufrió Chile y cómo se comportó la infraestructura de GNL. Bueno, sí, efectivamente yo Cuenta, estaba cuenta. en esa época yo trabajaba para operaciones, y me tocó vivir el 27F del 2010 acá en la planta, en la noche. Eh, bueno, es una experiencia, obviamente. Eh, ¿Qué te puedo decir? A ver, eh, todos estos diseños en general apuntan hacia qué, a que las instalaciones, obviamente también, como dices tú, proteger las personas, pero también proteger y darle continuidad operacional a las empresas, a la infraestructura, al proceso. Todos estos diseños, si bien en General Electric los pudimos validar, los pudimos comprobar con este terremoto, teníamos como 6 meses de operación, y tú te puedes dar cuenta que hay muchos diseños originales que sirven para este tipo de cosas. ¿Ah? Por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos estanques con aisladores sísmicos y que fueron uno de los primeros en ser probados con este terremoto. Salas de control bunkerizadas, ¿ah?, que te permiten resguardar a las personas y la parte neurálgica o crítica de una operación, que es una sala de control, que pueda continuar operando, sistemas de redundancia, sistemas de emergencia, ante un shutdown, ante un blackout, por ejemplo, como el que se dio para el 27F. Y algo importante también tiene que ver con el entrenamiento, la capacitación de las personas para ese tipo de situaciones, en función también de los diseños, porque mencionaba yo en algún momento que el layout de un terminal se hace en función de posibles escenarios, simulaciones, y eso te permite colocar una sala de control a una cierta altura para evitar que se inunde, que te permita seguir operando después posteriormente, tener puntos de encuentros de emergencia, resistir obviamente a nivel estructural lo que es el embate de un terremoto, establecer diques de contención ante un potencial desborde del mar, ¿no?, ante un tsunami, en fin. Bueno, todo eso, para el caso del 27 de febrero, lo pudimos comprobar, nos dio muy buen resultado, los daños fueron muy menores, muy pocos, y nos permitió fundamentalmente, como el caso de GNL Quintero, que es una empresa que presta un servicio crítico para el suministro energético del país, nos permitió dar la continuidad operacional que necesita un país como Chile para este tipo de situaciones. Y eso se vio plenamente cumplido. Qué bueno. Es importante la experiencia, me imagino que debe haber sido fuerte, Sí, muy fuerte. pero importante que el resultado haya sido tan positivo porque efectivamente ustedes proveen un servicio que es fundamental para Chile, aunque no se habla mucho de esa parte cuando pasan Es, catástrofes así. es un servicio seguro, confiable y de alta disponibilidad. Claro. Tiene que serlo, no puede ser de otra manera. Pame, ustedes cuando tú haces los talleres, por ejemplo, ¿se revisan casos así como experiencias que hayan sucedido como las del 27F? ¿Se ponen como ejemplos lo importante que tiene que ser el que una estructura resista, que los colaboradores estén entrenados para emergencias de ese tipo? Nosotros trabajamos actualmente con la tecnología BIM, pero no solamente se trabaja hoy en día en hacer, como decía Cristian Francisco, un diseño adecuado, sino que se trabaja en ver la operación de ese diseño y la mantención de ese diseño. ¿Ya? Es fundamental. Yo no puedo, por ejemplo, elaborar un diseño, una planta y que el día de mañana, ante una emergencia, esa planta no responda. Es fundamental y siempre se ha hecho de esta forma. ¿Y cómo lo realiza Pares? Se van trabajando con talleres de constructibilidad, como lo decía en un principio, con clientes, se van identificando los riesgos, se va viendo los riesgos operacionales y también asegurando la continuidad operacional de todos los procesos. Nosotros no podemos como empresa realizar un diseño de ingeniería y que el día de mañana no sea viable. Nos preocupamos de que en caso de una emergencia
se cuenten con los espacios suficientes, todo esto contemplando siempre la normativa del cliente, la normativa chilena, nos basamos en la normativa chilena, y en las herramientas de gestión también de ellos. Tenemos que entregar diseños que sean el día de mañana 100% operables y que cumplan con las expectativas de nuestros clientes, obviamente. Y con la seguridad, cuidando siempre lo que es seguridad, el medio ambiente, y que nuestros diseños puedan enfrentar de la mejor manera todas las emergencias que se puedan provocar, ya sean naturales, sociales, etcétera. Y Pamela puso un concepto importante, porque una cosa es el proyecto en fase de ingeniería, después viene la etapa de construcción, pero después de todo esto viene todo un proceso de operación, viene todo un proceso de mantención, de que las condiciones originales a lo menos se mantengan. Y hay que recordar que muchas veces ocurren cambios en la organización al transcurso del tiempo, ampliaciones, modificaciones, y esas también deben tener el horizonte de poder cumplir ya sea los criterios originales o modificar los nuevos criterios. En nuestro caso, por ejemplo, hemos ido creciendo como organización y tenemos que incorporar cambios a nuestro sistema de detección de fuego y gas, infraestructura nueva, y todo eso después que en el tiempo tiene que ser mantenible. Entonces debe ser planificado de una manera estratégica para poder seguir cumpliendo los diseños originales, y en caso que haya modificaciones legislativas también. Para cerrar el programa me gustaría hacerles una última pregunta a los tres. ¿Qué tan relevantes son o cómo ustedes van buscando o observando las nuevas innovaciones que hay en el mercado para este tipo de situaciones, para la constructibilidad, la mantención de una obra, nuevas tecnologías? ¿Cómo eso se entrelaza con el quehacer de ustedes día a día? ¿Es un tema importante? La PAME nombró la metodología BIM, por ejemplo, que por lo menos en Pares y Álvarez ha sido de gran importancia como nueva tecnología por las bondades que tiene la metodología. Por lo tanto, con la certificación que tenemos, nosotros podemos asegurarle a nuestros clientes que sabemos usar correctamente la metodología. Y en el caso de ustedes, en GNL Quintero, ¿cómo se dan la mano con las nuevas tecnologías? Mira, interesante ese punto, porque sí, BIM es una de las tecnologías que se han ido incorporando en diferentes ámbitos. Lo importante es tener una apertura a estos nuevos avances tecnológicos. Para eso, y cómo los integramos de alguna u otra manera, con la relación directa ya sea con universidades, con proveedores. También GNL Quintero, por ejemplo, participa mucho en foros, congresos, participa en organizaciones de excelencia operacional, por ejemplo, en donde nosotros hemos impulsado ese tipo de iniciativas, en donde podemos compartir esta información con terminales similares a nosotros o que cumplen el mismo rol. Entonces vamos compartiendo la información. Los proveedores, importante, la tecnología con las empresas de ingeniería con la cual nosotros nos desarrollamos también, por ejemplo, Pares y Álvarez u otras. Esa apertura de mente se tiene que llevar obviamente también a un proceso metodológico, en donde existe una necesidad, un diseño, se hacen talleres de análisis, de identificación de riesgos, los HACCP, los HACCP, en general toda una metodología para llevar a cabo la implementación y posteriormente la operación de un proyecto. Entonces, las nuevas tecnologías tienen que caber dentro de este proceso, y lo importante es que puedan cumplir condiciones actuales y también una visión de futuro. Tenemos, por ejemplo, las emisiones, las iniciativas de emisiones, mencionamos también la protección de las personas, en fin, pero
es importante el estar constantemente haciendo una revisión de los procesos. También existen las mejores técnicas disponibles, que también es un punto que hay que estar haciendo una revisión periódica dentro de las organizaciones. Yo quisiera complementar un poco, situándome 15 años atrás, cuando se inició esta planta GNL y hoy en día. Por ejemplo, muchos de nuestros colaboradores a nivel de ingeniería realizan levantamientos con vuelos de dron, cosa que antes no existía, ¿cierto? Entonces es menos invasivo, más seguro para las personas, y la calidad de información que se obtiene es tanto mejor como se hacía anteriormente los levantamientos. Está el tema de los materiales. En el último tiempo se ha incorporado mucho elementos tipo FRP, ya dado su buen comportamiento ante la corrosión. Entonces, el mundo avanza, las tecnologías mejoran, ¿cierto? Y nosotros estamos también abiertos a ir incorporando aquellos avances en el desarrollo de las distintas ingenierías que se pueden desarrollar. Les quiero agradecer, Francisco, Cristian, Pamela, por haber participado en este nuevo programa. Quiero invitar a nuestra audiencia a que nos sigan y los dejamos cordialmente invitados para que vean los siguientes episodios de Ingeniería para Líderes. Muchas gracias y hasta luego.